Saludos de paz. El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protege y garantiza el derecho a asilo, es decir, el derecho de las personas perseguidas injustamente en sus países o en los países de residencia a refugiarse y tener protección en terceros países. El texto dice: 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En 1950, 2 años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos, se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se estableció que dicha agencia tendría 3 años para ayudar a los millones de europeos que habían huido o perdido sus hogares durante la Segunda Guerra Mundial, y luego sería disuelta. Sin embargo, décadas después, es decir, en la actualidad, no solo sigue en funcionamiento, sino que el número de personas desplazadas en el mundo sobrepasa los 68 millones. Nunca antes hubo tantos refugiados y desplazados forzosos. Según CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en su informe de 2022, en el mundo hay 108 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. El artículo 14 de la Declaración Universal reconoce a las personas perseguidas el derecho a buscar y a disfrutar de asilo. Este derecho, además del derecho a salir del propio país, artículo 13, y el derecho a la nacionalidad, artículo 15, encuentra su origen en lo ocurrido durante el Holocausto. Muchos de los países de los que provenían los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos eran sumamente conscientes de que habían colaborado en el genocidio nazi, rechazando a los refugiados judíos, condenándolos a muerte con casi toda seguridad. En base a este derecho, reconocido por la práctica totalidad de los estados del mundo, millones de personas han recibido protección como refugiados y han podido salvar sus vidas. Muchos de ellos lograron regresar a sus hogares y rehacer sus vidas. Otros han permanecido en los países de acogida por no darse las condiciones para regresar o por voluntad de quedarse, haciendo uso de sus habilidades y conocimientos para contribuir a sus nuevas patrias. Una década antes de la aprobación de la Declaración Universal, en España había estallado la guerra civil y se había instaurado la dictadura franquista, que obligó a 500.000 de españoles, en su mayoría del bando republicano, a buscar refugio lejos de la patria. Una guerra fratricida que cegó la vida de unas 600.000 personas, 100.000 de ellas víctimas de la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 de la violencia en la zona republicana. Al menos 50.000 personas más fueron ejecutadas entre 1939 y 1946, según investigadores. 500.000 de españoles huyeron a Francia, donde muchos fueron recluidos en campos de prisioneros. Otros miles se refugiaron en México, Argentina, Chile, Cuba o Estados Unidos. Establecido el nuevo régimen, los años duros de la posguerra llevó a millones de españoles a desplazarse dentro del país y a cientos de miles a emigrar en busca de mejores oportunidades para vivir, especialmente en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, siendo Alemania, Francia y Suiza los destinos más importantes. Actualmente, de acuerdo a los datos de la ONU, el número de emigrados españoles en el mundo asciende a 1,5 millones, lo que supone el 3,14% de la población española. El mismo año de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, es el mismo año de la Nakba, la ocupación de Palestina y la limpieza étnica llevada a cabo por las milicias terroristas del Estado sionista obligaron al 75% de la población palestina a huir de sus casas con la esperanza de regresar cuando cesaran las hostilidades. Para atender a esta población, la ONU creó la UNRWA en 1950 con la idea de atenderla a la espera del cumplimiento de la Resolución 194 del 11 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 11 exige el retorno de los refugiados. Como anécdota, esta resolución empezó con el reconocimiento y el agradecimiento de los esfuerzos realizados por el diplomático, militar, dirigente de la Cruz Roja Sueca y miembro de la familia real sueca, Folke Bernadotte, un hombre que había participado en el rescate de 31.000 prisioneros de guerra en campos de concentración nazi durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, por la actuación que realizó como mediador de la Organización de las Naciones Unidas en la Guerra Árabe-Israelí de 1948, fue asesinado a tiros por el grupo terrorista judío Lehi, más conocido como Stern. Decíamos que se creó la UNRWA para atender a los refugiados palestinos, que en 1950 eran 750.000. En un mundo canalla, donde las potencias supuestamente garantes de la seguridad y la paz mundiales se ocupan de gestionar y sacar provecho de los conflictos de acuerdo a sus intereses en lugar de resolverlos, creando así más conflictos y más problemas.
en un mundo en el que el sionismo ha ido conquistando esferas de poder en diferentes ámbitos, especialmente los ámbitos político y mediático a nivel internacional, merced al apoyo incondicional de varias potencias occidentales. Los refugiados palestinos han visto su situación perpetuarse hasta la actualidad, alcanzando el número actual de 5,9 millones de personas, siendo la población refugiada más antigua del mundo. En su afán por borrar al pueblo palestino de la faz de la tierra y de la memoria, al Estado de Israel se le ha ocurrido declarar la guerra a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, en Oriente Medio, la UNRWA, pues su existencia es la evidencia de un crimen perpetrado hace 75 años y que se sigue perpetuando desde entonces. En esta última guerra genocida contra los palestinos en Gaza, Israel ha montado toda una campaña para acabar con esta agencia de la ONU para refugiados palestinos, acusándola, sin prueba alguna, de colaborar con Hamas. Algunos gobiernos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y otros de la esfera occidental no esperaron a ver las pruebas ni a escuchar al secretario general de la ONU ni a los responsables de la UNRWA. De inmediato tomaron la decisión de cancelar sus aportaciones a la agencia, participando así en el genocidio al que se somete la población gazatí, que lleva 6 meses sometida a un castigo colectivo cruel en forma de privación de alimentos, agua y energía, además, obviamente, de sufrir la lluvia de misiles. Los ataques a la UNRWA no son nuevos, pero son cada vez más crueles, pues pasan de la propaganda a la aniquilación de decenas de trabajadores. Son más de 100 hasta el momento, además de atacar sus escuelas, hospitales y convoys de ayuda humanitaria. La UNRWA es declarada enemiga porque es la única testigo internacional del genocidio y la limpieza étnica perpetrados por Israel. Es importante señalar que España no solo no ha participado en esta campaña criminal contra la agencia de la ONU, sino que ha aumentado sus aportaciones de forma sustancial, lo cual sin duda es para sentirse aliviado, cuanto lo menos. Otro foco de guerra que origina millones de refugiados es Ucrania. El pulso entre la OTAN y Rusia ha convertido a este país en escenario de una guerra cruenta tras la invasión rusa desde hace 2 años. Casi 6,5 millones de refugiados ucranianos han buscado protección en todo el mundo, mientras que alrededor de 3,7 millones de personas siguen desplazadas forzosamente dentro del país. Otros países con millones de refugiados son Siria, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo. Asimismo, los países que más refugiados acogen no son precisamente los más ricos. Hablamos en orden de mayor a menor refugiados acogidos. Son Turquía, Irán, Colombia, Alemania y Pakistán, según datos de ACNUR. Como para reflexionar, ¿verdad? Parece mentira que en un mundo globalizado y habiendo tantos medios y tantas posibilidades para que los pueblos del mundo se unan y forjen un mundo mejor, más seguro y pacífico, estemos asistiendo a una escalada de tensiones y conflictos armados que pueden poner en jaque no solo la maltrecha paz mundial, sino la supervivencia misma de la civilización humana. Y por si no fuera suficiente con estos conflictos, he aquí otra manifestación de la cara miserable de la humanidad. Se trata del racismo y la xenofobia, la insolidaridad ejemplificada en políticos de Estado, como es el caso de las multimillonarias inversiones en medidas de seguridad, como el Frontex, y el rechazo de algunos sectores de la población a acoger a los refugiados que huyen de la guerra y la miseria. Las víctimas de la guerra civil y el Holocausto quedan lejos para los inconscientes. Paz.